visto al equipo una actuación muy en la línea de los partidos de casa, pero con menos suerte o con menos acierto a la hora de finalizar, con errores evidentemente que seguiremos cometiendo y que cometen todos los equipos del mundo, pero considero que ha sido un muy buen partido de posesión, un equipo que replegaba sus 3 líneas siempre por detrás del balón, un equipo que basculaba bien, que defendía con muchos jugadores y en ningún caso es fácil acabar de superar este tipo de defensas, pero fastidia evidentemente que los jugadores no lleven el premio de los 3 puntos, pero satisfecho del trabajo realizado. No lo sé. Sé que no es una lesión grave, los doctores os dirán que es un esguince leve, creo que se ha doblado el tobillo al pisar a un contrario y grave no es, o sea que si no es esta semana, en ningún caso vamos a arriesgar con ningún jugador del filial. Si no es esta semana, la siguiente supongo que estará, pero también te lo dirán mejor los doctores. Yo lo viví con la tranquilidad y la paciencia necesaria para no meterme en charcos que considero solo salpican. No me gusta polemizar, cada uno tiene una línea de actuación, la mía la tengo muy clara, el que la observe un poco desde fuera se dará cuenta rápidamente y no me interesa entrar en polémicas de ningún tipo. Soy esportivista a muerte, que lo sepas. En cualquier caso, al margen del partido contra el Betis, evidentemente 2 días más tarde hay otro partido que todo el mundo ya conoce, el Clásico. ¿Qué sensaciones tienes de cara a este partido? Me gustaría que nos hicieras una valoración. Bueno, pues primero tenemos suerte porque no jugamos el mismo día que el primer equipo, con lo cual, de coña, podremos ir al campo, ¿ves? Esta fue la primera valoración que hicimos. Qué bien, jugamos en otro día. Mira, espero ver un partido seguro, intensísimo, en el que el factor campo siempre puede ser determinante, considero que así será, con un equipo como el Barça de un nivel estratosférico, con cantidad de soluciones, cantidad de posibilidades, y con un Real Madrid a la altura del Barça en cuanto a posibilidades de juego, con otro estilo muy definido. Creo que es uno de los derbis, uno de los partidos contra un eterno rival más apasionantes que se puedan vivir, y espectáculo por todo lo alto. Espero y deseo ver el mismo ambiente de euforia que siempre se respira en el Camp Nou en nuestros partidos, apoyando hasta el último segundo, y espero ver una victoria del Fútbol Club Barcelona.